Y bueno, para finalizar este módulo introductorio a este texto de Yayo Herrero, que se llama Sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos, y que un poco viene a sintetizar todo lo que hemos estado charlando hasta el momento, por ejemplo, lo que vieron con la profesora Lucrecia Agostino en el tema de economía de cuidados, también todo lo que tiene que ver con la evolución del paradigma científico occidental, y la determinación social del conocimiento. Me parece que es un buen texto para ubicarnos en estas problemáticas y que tiene una continuidad importante con los textos que ya hemos visto, además de ser sumamente interesante. La autora, parte de la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, ha superado la biocapacidad. Sabemos que estamos hablando de una autora que es antropóloga y desde la corriente ecofeminista habla. Entonces ella plantea esta situación que se da en el mundo actual, ¿no? La superación de la biocapacidad de la Tierra, que genera una crisis ecológica que a su entender pasa política y socialmente inadvertida, pero no solamente por los detentadores del poder, lo cual uno podría observar, digamos, en las cumbres internacionales sobre el medio ambiente, donde se declama la cuestión ambiental, pero las soluciones siempre tardan en llegar o no llegan, sino que también, para plantear la autora, pasan inadvertidas para las mayorías. ¿Y qué es lo que las mayorías, es decir, la gente que habita este planeta, no toma conciencia de que es una especie que depende de la Tierra, que básicamente es interdependiente con la Tierra, que está relacionada con la Tierra y depende de los bienes de la Tierra? En este sentido, hay un paradigma occidental, hay una cosmovisión occidental, que también, digamos, esa cosmovisión es emergente de lo que nosotros hemos estado charlando anteriormente, en otras clases anteriores, y esa tiene que ver con la ficción del proyecto civilizatorio occidental, que es creer que la especie humana está y su cultura están separadas y por encima del mundo vivo. Eh, ¿Cuál es el problema, digamos, de creer esto? Digamos, esto va en contra de, por ejemplo, lo que sostienen muchas culturas, otras culturas, no solamente la cultura occidental, sino otras culturas, por ejemplo, de los pueblos originarios, que somos parte de la naturaleza y estamos absolutamente relacionados con el entramado de la vida. Eh, la ficción es que estamos separados, digamos, que estamos emancipados de la naturaleza, de nuestro cuerpo, del resto de las personas. Ahora, esa ficción occidental, digamos, esa separación, ese estar por encima de, ha causado impactos, no ha sido neutral, ha causado impacto en otros territorios, ha causado impacto en los bienes naturales, en la naturaleza, en otras especies, en otros pueblos, y en las mujeres, digamos. Esas han sido las consecuencias ecológicas y sociales de ese proyecto. Digamos. No es una cuestión teórica o una cuestión abstracta, sino que tiene consecuencias concretas y materiales. Y sobre esos cimientos, digamos, antropocéntricos, patriarcales y capitalistas, las sociedades actuales ponen en riesgo los equilibrios ecológicos que permiten la vida. Y mientras los ecosistemas van colapsando, digamos, esa cuestión ecológica es cada vez más problemática, también todas las desigualdades se agudizan, tanto las de género como las de procedencia, como las de edad, como las de clase. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Es que se han creado sistemas económicos, financieros, políticos, legislativos, que, que son coherentes con esa ficción, que son coherentes con esa idea de que la sociedad occidental o que los seres humanos son independientes de la tierra y de los cuerpos. Y eso va construyendo también sistemas educativos que construyen lo que la autora denomina subjetividades suicidas, es decir, que la gente se va socializando, se va educando, se va construyendo, se va formando en ese paradigma, en esas concepciones que el sistema logra imponer, digamos, porque el sistema lo que termina imponiendo es que la gente vea lo que el sistema quiere que vea, desee lo que el sistema le ofrece, aspire a lo que el sistema le hace aspirar, y que se incorporen, digamos, internalice, socialice todas esas nociones como las de riqueza, justicia, prosperidad, libertad, que son los pilares de un sistema que al mismo tiempo conduce a la catástrofe. Entonces lo que ella va a sostener es que se requieren nuevas formas de pensar o repensar esos mitos y dogmas, esos mitos o dogmas con los que todos
interpretamos y actuamos en el mundo. Entonces la lucha es una lucha epistemológica, es una lucha educativa por dejar de ver lo que el sistema quiere que uno termine viendo. Va a sostener la autora que básicamente dos motivos son claves, digamos, en este problema ecológico al que nos lleva el sistema, y tienen que ver con la fractura ontológica, que es del ser, que separa falsamente a la sociedad occidental desde naturaleza-cuerpo, que es básicamente el eje de este texto, la interdependencia con la naturaleza y los cuerpos y los otros, básicamente, y las ficciones derivadas de la economía convencional que se entienden como que fueran verdades absolutas. El centro del texto es este, que somos personas encarnadas en cuerpos vulnerables insertos en un planeta con límites físicos. Si uno observa esto, ve claramente, digamos, cuál es la posición. Es decir, bueno, somos personas que estamos en cuerpos y esos cuerpos son vulnerables y son vulnerables a todo lo que hacemos. Y el planeta también es vulnerable y el planeta también tiene límites. Porque no todo, digamos, porque los límites ecológicos están dados por los bienes que no son renovables, pero también los renovables necesitan cumplir ciclos que las sociedades actuales no permiten cumplir. Van a una rapidez, a una velocidad que no respetan los ritmos, los ciclos naturales, que son necesarios aún para los bienes que son renovables. Entonces, esto es clave, entender, digamos, los ritmos de la Tierra, los ritmos de la naturaleza son claves. Hay 9 límites planetarios. Si ustedes ven en esta presentación, lo que está en rojo son los límites planetarios que han sido superados. Esto significa que la humanidad no se sostiene sobre la riqueza que la naturaleza regenera. Todos estos límites tienen que ver con ritmos, por ejemplo, la regulación del clima, el ciclo del nitrógeno y el fósforo, el ozono o la extinción de la biodiversidad. Todos estos límites tienen que ver con determinados ritmos que los procesos industriales y los paradigmas actuales no respetan. Somos seres interdependientes, va a decir la autora, y necesitamos el tiempo de trabajo. ¿Y eso qué significa? Necesitamos el tiempo de trabajo y de cuidado de otros. Ahí viene la economía de cuidados, ¿no? Esto que hemos estado viendo con Oxfam, que a lo largo de la vida necesitamos de la acción de los otros, del cariño de los otros, de la preocupación de los otros, del trabajo de los otros. Y en ese necesitar, las mujeres siempre han sido las responsables de ese trabajo. Y lo que logra un sistema, digamos, donde se cruza patriarcado, capitalismo, tiene que ver con la invisibilidad de la interdependencia con los otros y desvalorizar los vínculos entre las personas. Fíjense que va a plantear que cuando más devaluados están en el discurso, o sea, los vínculos y las emociones, más patriarcal es una sociedad. Y es importante, por ejemplo, para repensar el papel de las emociones, en la política, ¿no? Todas las emociones en la política. El paradigma actual, el conocimiento que emerge, digamos, que como vimos está determinado socialmente y que emerge en Europa y en un momento determinado, legitiman la cultura de dominio y la idea de los dualismos, ¿no? El hombre sobre la naturaleza y el hombre sobre la mujer. El pensamiento actual divide, establece dicotomías como mente-cuerpo, naturaleza-cultura, razón-emoción, ciencia-saberes, hombre-mujer. Y esa forma dicotómica de comprender lo que hace es relativizar las interacciones. Esto que nosotros estamos planteando siempre, la importancia de la relación. Cuando uno establece categorías dicotómicas es uno u otro y entonces deja de ver la relación, se invisibiliza la relación. El término considerado superior, por ejemplo, mente en relación a cuerpo, naturaleza en relación a cultura, razón en relación a emoción, termina siendo el término que no es solamente una parte de la dicotomía, sino que es el término superior de esa dicotomía. Y el considerado inferior se termina invisibilizando. Esta es la consecuencia, digo, y esta es la importancia de comprender cómo estas construcciones de la ciencia terminan determinando las formas en que interpretamos y las formas en que actuamos sobre el mundo. El feminismo, lo que va a traer el enfoque feminista va a ser advertir sobre que esos pares dicotómicos cómo se asocian. Por ejemplo, el hombre se asocia con la cultura, con la mente, con la razón, con lo público, y la mujer con naturaleza, cuerpo, emociones y ámbito doméstico. Esas asociaciones terminan siendo también relaciones de poder. Esta idea de que el hombre es dueño de la naturaleza separado del resto del mundo vivo
parte, digamos, es un mito y la gente piensa, el sentido común de la gente piensa con la lógica de la dominación y no se siente como parte de la naturaleza. Porque también, digamos, la ciencia se desarrolló de ese modo, porque la cultura explora y comprende desde la exterioridad, desde la superioridad, el paradigma científico mecanicista, digamos, con Newton y Descartes, lo que va a hacer es poner al hombre sobre la naturaleza y el hombre podía superar lo que establecía la naturaleza y ponerse por encima de la naturaleza. Esto es lo que vimos como, por ejemplo, lo que fue el gran proceso de transformación del surgimiento de las ciencias al fin de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna. Ese hombre que vuelve a ponerse como centro del mundo, principalmente con la filosofía de Descartes, con el pienso, luego existo, se pone por encima de, digamos, se pone por encima del cuerpo, la mente, y se pone por encima de todo la razón, porque el racionalismo que viene con esa idea de que plantea Descartes, digamos que su método va a ser el método radical de la duda de todo excepto de que es un ser que está pensando, va en definitiva a terminar poniendo por encima de todo el pensamiento o la razón. Y por otro lado, la física mecánica de Newton va a venir a sintetizar todos los descubrimientos anteriores y poner digamos, la existencia de leyes naturales que rigen el comportamiento y que uno debe interpretar esas leyes naturales como un gran universo mecánico, digamos, que rompe con la organicidad previa. El hombre entonces termina separado de la naturaleza, termina separado de los demás, termina separado de su cuerpo y es un ser racional que se convierte en un ser abstracto determinante de la historia. Por ejemplo, digamos, lo femenino con la naturaleza y el cuerpo, digamos, el padre del empirismo, que fue Francis Bacon, digamos, dice que la naturaleza hay que controlarla, hay que dominarla, hay que explotarla para sacarle todos los conocimientos. Y de alguna forma tiene que ver también eso con todos los procesos de juicio, de brujería, digamos, que eran la tortura y la búsqueda, digamos, de a través de la tortura encontrar los conocimientos. Pero sin embargo va a plantear la autora, en este caso el cuerpo es el lugar del ser, es la naturaleza, es lo que nos conecta con la naturaleza y es el punto de encuentro de lo físico, simbólico y lo sociológico. Asumir que el cuerpo es vulnerable y es finito nos permite entender la naturaleza de nuestra especie. Es importante, y acá volvemos, fíjense, al tema de la gran transformación, que es al autor que hemos mencionado anteriormente, Polanyi, cuando se instauró ese nuevo sistema cuya única motivación era la ganancia, y se reduce el concepto de valor a precio. ¿Eso qué significa? Que solo tiene valor económico aquello que se puede expresar en unidades monetarias y se desplaza así el peso del valor de uso del valor de cambio. También ahí cambió la noción de producción y entonces reducir todo, digamos, al precio invisibiliza el campo de estudio económico y el problema de la regeneración de los bienes y todos los trabajos humanos que no forman parte de la esfera mercantil también se invisibilizan. Fíjense, cuando todo se mide en precio, en utilidad, en ganancia, la economía y social no se cuestiona la naturaleza de lo que se produce, solo importa la utilidad, solo importa lo que crea valor en el mercado, no se tienen en cuenta las externalidades negativas y el aumento de los ingresos, aunque aumenten los efectos colaterales, no se miden los costos, aunque se destruya el presente y aunque se destruya el futuro. Lo que propone es una economía humana y esa economía humana va a estar necesariamente relacionada con valores y no con precios. Y los valores tienen que ver con la vida y el bienestar. Y la idea de que la fantasía tecnológica va a llevar a resolver todos los problemas que se están construyendo por el sistema actual es una peligrosa idea porque convierte a las personas en gente que admira una civilización que las termina destruyendo. La teoría económica clásica postula la existencia del homos económicos, que que en realidad viene la idea desde las corrientes utilitaristas, ese homos económicos que tiene que maximizar la utilidad y minimizar el costo, y es ese ser abstracto que concurre a los mercados, que busca el mayor beneficio, que busca
digamos, y además, digamos, desde una concepción, por ejemplo, de Adam Smith, digamos, la idea de que con el egoísmo propio contribuye a un bienestar social. Pero en ese espacio mercantil, la reciprocidad, que era uno de los valores previos, digamos, a esa gran transformación, y la consideración de los límites, no son tenidos en cuenta. ¿Por qué? Por esta idea de la transformación del valor en precio. Entonces, las relaciones de ecodependencia, es decir, la relación de el hombre y la mujer con la tierra y la interdependencia entre los seres humanos, se subsume en la lógica de la utilidad económica. Y eso es lo que genera básicamente el fuerte conflicto entre civilización y vida. Es decir, que no se tienen en cuenta los límites. El tema es poner en valor esos límites, poner en valor los límites y poner en valor la necesidad de respetar los ritmos. Se requiere entonces básicamente reconstruir un nuevo orden, eso es lo que plantea la autora, un nuevo orden que sea una economía justa y sostenible. Pero ese planteo, más allá de la construcción de una economía, me parece muy importante esta visión de que, como el planteo de que la gente ve lo que el sistema quiera que ve. Entonces ella plantea que ahí hay una cuestión hegemónica, necesariamente hay que romper esa cuestión hegemónica, de poder, que tiene que ver con el cambio de la cultura, porque este proceso requiere un cambio en los imaginarios, un cambio en los símbolos, un cambio en las representaciones. Y es muy interesante este planteo porque ella plantea, valga la redundancia, que se requiere un proceso político que es a la vez artístico, es decir, político y artístico. Parece que es muy interesante esa visión, porque si bien nosotros estamos absolutamente convencidos, digamos, podríamos decir desde la disciplina, que un cambio de sistema es un cambio político, se necesita un cambio de las convenciones, un cambio del orden existente, ese es el planteo. Pero ese cambio es imposible si no es a la vez un cambio cultural y un cambio artístico. ¿Para qué? Para generar nuevas subjetividades que no sean, esto que plantea la autora, digamos, subjetividades que terminan alentando un sistema que las destruye, sino nuevas subjetividades, nuevas miradas, y que movilice las emociones hacia ese cambio cultural que permita un nuevo orden. ¿Cómo se podrían trastocar, para plantear la autora, estos los mitos? Y hay 4 condicionamientos, digamos, de un mundo futuro, que tiene que ver con la austeridad: asumir los límites planetarios, respetar los límites, respetar los tiempos, reducir el uso de materiales y de residuos, energías renovables, y articularse en la cercanía, que eso es muy interesante porque así se cerrarían los ciclos, se conservaría la diversidad y tendría que ser sociedades mucho más lentas. El otro tiene que ver con la interdependencia, es decir, no solamente la interdependencia de algunos grupos como los bebés o los ancianos vulnerables, sino que sociedades que se hacen responsables del bienestar y la reproducción social. Y eso implica una ampliación de la noción del trabajo, incluir esos trabajos que están afuera o han estado por afuera de la esfera mercantil y que tiene que ver con los cuidados y otras relaciones con la naturaleza y con los otros, la interdependencia y la ecodependencia. Y un cambio en la noción de riqueza, bueno, el paradigma de riqueza que persigue el acaparamiento, digamos, romper con esa idea de perseguir el acaparamiento, romper con esa idea de lo que es el mito de la producción ilimitada y reconvertir la economía. En ese sentido, construir sociedades en las que valga la pena vivir, donde el buen vivir, la buena vida, con menos materiales y menos energía. Bueno, este es más o menos una mediación rápida de ese texto, del texto de Yayo Herrero. Me parece que es un texto que es muy interesante para ubicarnos en el planeta, para ubicarnos en el mundo en que vivimos, y al mismo tiempo es un texto que rescata muchas nociones de las que hemos estado viendo. Y además nos muestra cómo esto de la ciencia o los paradigmas científicos que se imponen no son neutrales, sino que tienen impacto en el planeta, y al tener impacto en el planeta tienen impacto en nuestras vidas. También nos muestra esta idea de que es un mito tratar de entender separadamente las categorías, sino que las categorías se comprenden mucho mejor en la relacionalidad.